un poquito también el camino que hemos recorrido. No me voy a detener mucho porque iba a hablar desde hace 1000 años, pero efectivamente, hace 1000 años en estos monasterios, unos monjes copistas escribieron en el margen de unas páginas de un códice en latín las primeras expresiones escritas en español. Ellos no sabían muy bien la maravilla que estaban haciendo, no eran conscientes, pero era un hito, era un momento histórico y decisivo para la historia. Desde entonces, siglo tras siglo, esa lengua del pueblo, aquel román paladino en el que hacía su prosa Gonzalo de Berceo, ha incrementado exponencialmente, se pueden imaginar. Su número de hablantes ha cambiado, ha evolucionado, ha traspasado fronteras, ha multiplicado sus acentos y ha pasado de los códices a esas millones de publicaciones impresas, pero también ha pasado a las ondas, a los escenarios, a las pantallas, a los datos, a las máquinas. Hace 25 años, estos monasterios desuso y uso fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por unos motivos muy concretos, históricos, artísticos, religiosos, también literarios y lingüísticos. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por ser cuna de la lengua, origen del español. Y hace poco más de 2 años, querido presidente, aquel 28 de febrero de 2020, éramos felices, no sabíamos la que nos venía encima. Bueno, pues aquel día el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja, de la mano del presidente del Gobierno, adquirimos el compromiso de llevar adelante 3 grandes proyectos de región. Se mencionaban también en el vídeo. Eran muy complejos, como son los 3 proyectos que hemos llevado adelante, muy complejos, basados en nuestras fortalezas, muy competitivos y algo muy importante. Tenían una visión amplia, no una visión solo de la región, sino nacional e internacional. Porque entendimos que el incremento de la competitividad de nuestra región, debe ir unido y debe contribuir a la competitividad de nuestro país. Entre esos 3 proyectos hay uno que se fundamenta en la historia, la tradición, en nuestro carácter de cuna del español, pero también en ese camino que ha recorrido nuestro idioma a lo largo de los siglos, pero principalmente en el futuro que estamos construyendo y que queda por recorrer. Ese proyecto se apoya en la lengua, que la lengua no es solo una herencia compartida, sino que es cultura, es aprendizaje, es economía, turismo, tecnología, inteligencia artificial, ciencia, es investigación, es empleo y es inversión. Y así se refleja en el trabajo que hemos realizado para que el Valle de la Lengua sea lo que es. Y es un trabajo, un camino que hemos recorrido en estos más de 2 años absolutamente intenso, pero también muy, muy ilusionante. Porque el objetivo es ambicioso y es trascendente. Se trata de aprovechar todo el potencial que ofrece el español y contribuir a situar a España y a toda la comunidad hispanohablante al frente de la nueva revolución industrial asociada a la lengua. Durante este tiempo hemos desarrollado cada una de las áreas del Valle de la Lengua y el proyecto tiene ya resultados muy concretos que enumero rápido. El Campus Valle de la Lengua, que va a ofrecer formación de vanguardia con un componente digital y virtual, pero también presencial. Campus. Una propuesta turística innovadora, diferencial, digital y absolutamente sostenible a lo largo de todo el valle. Voces de la lengua, que estos días sumerge a los espectadores en un maravilloso viaje por el español a través del teatro, de la música y de la poesía. Este proyecto incluye el primer contenedor cultural de La Rioja que producirá contenidos culturales, audiovisuales y tecnológicos para todo el mundo, en español. Y, por supuesto, el Observatorio Global del Español, con sede en La Rioja, que analizará la situación del español en todos los ámbitos. Así pues, podemos decir que aquel ilusionante proyecto que pusimos en marcha hoy da otro paso más, coordinado con todos los anteriores. Y esto es fruto de la coordinación, de la colaboración entre administraciones,
pensando siempre en el futuro. Estamos viviendo una nueva revolución industrial. De esto tenemos que ser conscientes todos, y está basada en la lengua. Es la revolución de la tecnología del conocimiento y la de la inteligencia artificial. Sí o sí, esta es la nueva revolución industrial que nos toca. El español, como idioma hablado por 600 millones de personas, tiene la obligación de liderarla. Y La Rioja va a tener de la que todos somos conscientes. Hoy firmamos un nuevo compromiso con el Gobierno de España para llevar adelante de forma conjunta una inversión de casi 45 millones de euros en La Rioja en el ámbito de la nueva economía de la lengua. El Gobierno de La Rioja aporta 24 millones de euros y el Gobierno de España 21 a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Con esta inversión concreta crearemos y pondremos en marcha en Logroño el Centro de Inteligencia de la Nueva Economía de la Lengua. Será la institución encargada de aportar la visión y el conocimiento estratégico necesarios para impulsar el desarrollo de esta nueva revolución industrial. Para ello crearemos el espacio de datos del sector Nueva Economía de la Lengua, que se estructurará atendiendo a las líneas estratégicas establecidas en este ámbito: aprendizaje, ciencia, demolingüística, turismo idiomático, corpus e inteligencia artificial, además de cultura. Se coordinarán y aprovecharán todas las fuentes de información disponibles en todas las instituciones de referencia que tenemos. Y sobre esos datos aplicaremos la inteligencia artificial, crearemos mapas de conocimiento que analicen la información y podremos responder a las necesidades no solo de la Administración, sino también de la industria. Y podremos responder porque tendremos datos, porque los tendremos analizados con indicadores objetivos. Y se tomarán decisiones estratégicas y la Administración y las empresas y la industria podrá tomar decisiones estratégicas porque estarán basadas en evidencias. Las aplicaciones de este espacio de datos son inmensas. Podremos crear sistemas de aprendizaje personalizados en función de los intereses del usuario en cada momento. Seguir en tiempo real la presencia y el impacto del español en el mundo, en tiempo real, para incidir en ciertos ámbitos, secciones o países. Podremos optimizar los procesos de elección, por ejemplo, y reserva de los turistas, adaptándolos a sus preferencias. Desarrollar nuevos productos culturales que interactúen con el espectador sin limitación idiomática. Y en el ámbito científico, la aportación de La Rioja será esencial. Dialnet evolucionará y se convertirá en Dialnet global, potenciando así su expansión internacional en todo el mundo hispanohablante, convirtiéndose en el principal lago de datos científico en español, un sistema integrado e interconectado con impacto global. Ya saben que no vale con tener los datos solo, ¿no? Los datos hay que analizarlos. Los datos se gestionan y se gestionan mediante algoritmos de inteligencia artificial, de modo que sirvan como conocimiento útil para investigadores, universidades o centros de investigación. Y Dialnet Global será así un verdadero portal de ciencia abierta en español. Podremos detectar, saber cuáles son los temas de interés emergentes en la investigación en español, crear redes de investigadores hispanoamericanos o identificar los mejores socios científicos para proyectos empresariales, promoviéndose, en definitiva, la presencia del español en la producción y difusión de conocimientos científicos. Ya saben ustedes qué porcentaje de producción científica en español se publica. Bueno, pues la tendremos que incrementar y para esto también nos sirve este proyecto. Además, La Rioja contribuirá en otro gran
proyecto tractor dentro del PERTE de la nueva economía de la lengua, que siempre hemos considerado fundamental por su impacto en el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro idioma. Y es la creación de corpus lingüísticos. En La Rioja se construirá el corpus oral del español. El objetivo es crear el mayor corpus oral existente en la actualidad de cualquier lengua hablada en el mundo. Para ello se recopilarán datos de habla española con la implicación de todos los países hispanohablantes y se procesarán y se estructurarán para garantizar su explotación y utilidad, por ejemplo, en el necesario procesamiento del lenguaje natural. El Centro de Inteligencia de la Nueva Economía de la Lengua integrará y coordinará en un mismo lugar, en un edificio singular y emblemático de esta nueva revolución industrial, los tres pilares: el espacio de datos sectorial de la nueva economía de la lengua, Dialnet Global, y el corpus oral del español. Generar sinergias directas y obligadas con el Observatorio Global del Español. Establecerá redes con universidades y centros de investigación de todo el mundo y contribuirá a formar a los profesionales que demanda la nueva economía, la nueva revolución industrial. Creará un ecosistema sectorial público, privado de innovación donde deben surgir iniciativas empresariales y de emprendimiento. Y establecerá un canal de comunicación estable que va a incluir foros de expertos multinacionales y temáticos y nuevas propuestas experienciales de difusión y de comunicación. Todo esto será el Valle de la Lengua. Este es el fruto que comentaba al principio del compromiso, de la colaboración y de pensar juntos en el futuro. Hemos construido juntos un proyecto que hoy suma, además de muchas ilusiones y muchas horas de trabajo, suma algo muy importante, que son 80 millones de euros de inversión pública, de los que el Gobierno de España aporta 40 millones de euros. Es la mayor inversión productiva en la historia de nuestra comunidad autónoma. Vamos a volver, si me permiten, a glosar el español al margen de los códices actuales, esos que se escriben con datos. Comparen en la página escrita en latín, esas glosas al margen eran nuestro español actual. Nosotros debemos glosar nuestro español en esos datos para el futuro. Vamos a anotar la riqueza de la lengua española para que sea la materia prima que nos permita liderar esta nueva revolución. Hoy sí sabemos qué implica este glosar. No sabemos si aquellos hace 1000 años también sabían lo que estaban haciendo, pero hoy lo sabemos. Y como ocurrió hace 1000 años, hoy estamos viviendo un hito y un momento absolutamente decisivo para La Rioja, para todos nuestros hermanos, nuestra comunidad hispanohablante y, por supuesto, estamos viviendo un momento decisivo para España. Muchas gracias. Valle de la Lengua, un proyecto transformador que aprovecha el potencial del español como motor de desarrollo. Transformación turística, una oferta innovadora y sostenible que museizará y digitalizará el patrimonio. Campus Valle de la Lengua, formación de vanguardia para los profesionales del siglo XXI. Voces de la Lengua, un programa cultural basado en la palabra hablada, recitada, teatralizada, cantada y contada en español. Observatorio Global del Español, un centro de análisis y estudio de nuestro idioma en el mundo. Nueva economía de la lengua, la revolución industrial del conocimiento. Una oportunidad única para La Rioja, para España, para los países hispanohablantes. Centro de Inteligencia de la Nueva Economía de la Lengua. Aportará la visión y el conocimiento estratégico desde el Valle de la Lengua. Contará con un gran espacio de datos sectorial y convertirá la información en conocimiento útil para
para la toma de decisiones. Corpus Oral del Español, el mayor corpus oral existente en cualquier lengua del mundo. Un reservorio cultural con un valor incalculable, pero también con un gran potencial económico. Dialnet Global, el principal lago de datos de la ciencia en español. Un portal de ciencia abierta a disposición de todos los investigadores del mundo. Un edificio emblemático para acoger todas las líneas de actuación y todos los equipos de trabajo en Logroño, junto a la Universidad de La Rioja. Los monasterios de Suso y Yuso, en San Millán de la Cogolla, el lugar que fue la cuna del español en el siglo XI. El escenario donde se construye el español del siglo XXI. Tiene la palabra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, la hospitalidad de la presidenta de esta comunidad autónoma, querida Concha, alcaldesa, delegada del Gobierno, querida Cristina, director del Cervantes, autoridades del Gobierno de La Rioja, también del Gobierno de España, que nos acompañan en este día tan importante y tan especial, como ha señalado Concha, para La Rioja y para España. Tengo, querido prior, una querencia, ¿no?, por este lugar, porque viniendo para acá recordaba esa conferencia de presidentes y presidentas autonómicos que hicimos a los 6 meses de comenzar el año 2020, al cual antes hacía referencia la presidenta de La Rioja. Y tengo una particular querencia porque en ese momento, en el cual aún andábamos entre tinieblas y en la oscuridad, teníamos una fe ciega en la aportación de la ciencia. Y creo que, afortunadamente, ya casi 3 años después, pues estamos en un momento, en un contexto completamente distinto de superación de la pandemia y, por tanto, de recuperación de la normalidad tan ansiada por nuestros conciudadanos. Recordaba la presidenta que hace 25 años la UNESCO declaró San Millán de la Cogolla como Patrimonio de la Humanidad. Y creo que nos une algo más que una conmemoración de un hecho pasado. Nos reúne, como bien ha dicho en su intervención, una apuesta por el futuro, una gran apuesta por el futuro para esta tierra, y que va a ser posible gracias a la iniciativa y la visión del Gobierno de La Rioja. Y quiero además ponerlo en valor, porque claramente muchos de los pilares de este proyecto del Valle de la Lengua que hoy estamos materializando, presentando, mejor dicho, tienen que ver con el liderazgo y con la determinación y la existencia del Gobierno de La Rioja. Queremos que algo intangible, pero vivo y vital, como nos ha dicho la presidenta, como son las lenguas, lo digo en plural, con las que aprendemos a nombrar el mundo y después, evidentemente, a entenderlo, se transforme también en un patrimonio tangible. Son patrimonio los versos, sin duda alguna, que aquí escribió Gonzalo de Berceo, nuestro primer poeta. Son patrimonio también las misiones pedagógicas que ideó un riojano universal como Manuel Bartolomé Cosío. Y es patrimonio la obra de la escritora María Lejárraga, nacida aquí en San Millán, pionera del feminismo en España, y que hoy reivindicamos su nombre, lógicamente, como escritora, el nombre de una mujer que escribió oculta tras la identidad de su marido. Y son patrimonio también todas las lenguas que se hablan en nuestro país, las que están reconocidas en la Constitución española y que la ciencia, evidentemente, escribe, particularmente en español, y los nuevos lenguajes tecnológicos. Nuestra lengua, lo hemos dicho en muchas ocasiones, la hablan más de 600 millones de personas en el mundo. Se origina en lugares como este, llenos de tradición, atraviesa el mundo para mezclarse con otras lenguas y acabar formando parte, por ejemplo, del paisaje sonoro de calles de ciudades tan lejanas como pueda ser Nueva York. Queremos, en definitiva, que la lengua no sea una barrera, sino que sea una palanca de cosas positivas. Yo creo que una de las grandes virtudes, de las ventajas, querida Concha, que tiene este proyecto es trasladar un mensaje positivo, una narrativa positiva de lo que representa el proceso de digitalización, y muchas veces asimilado o asociado a fuente de riesgos, de exclusión social,
y no evidentemente de todas las enormes potencialidades positivas que tiene la digitalización también para la prosperidad y el progreso humano. En definitiva, que no sean barrera, como he dicho antes, sino una palanca, que nuestras lenguas sean puente y no sean fronteras, que nos ayuden a situarnos en espacios de encuentro, en tiempos de tanto ruido, que nos enseñen a distinguir la verdadera libertad y nos hablen de los valores de la democracia. Porque yo creo que en este momento de tan extraordinaria complejidad que estamos atravesando, creo que España tiene razones fundadas para creer en sí misma. Nuestra Constitución ayer cumplía 44 años, que es precisamente la edad media que tienen los españoles y españolas. Evidentemente son los mejores 44 años de nuestra historia. Hoy somos un país que crece y que crece además de forma robusta en comparación con otros países de la Unión Europea. Somos los que más crecemos en términos económicos, con la menor inflación también dentro de la Unión Europea y tenemos la mayor tasa de empleo de los últimos 15 años, antes incluso del inicio de la crisis financiera. Y pese a las dificultades internacionales y ese ruido interesado, España está avanzando. Por tanto, tenemos también que ser razonablemente optimistas en cuanto a lo que puede ocurrir en España en términos de avance si el contexto internacional cambia, y esperemos que cambie cuanto antes, lo que podemos hacer cuando el viento sople a favor. Yo creo que podemos lograr aún mayores avances de los que estamos logrando en este tiempo de tanta incertidumbre y tanta complejidad. Y qué mejor manera de hacerlo que poner en valor nuestro idioma común y que es además un idioma universal. Creemos, como aquellos amunuenses de San Millán de la Cogolla que hace 1000 años glosaron las primeras palabras escritas en español, que nuestra lengua descifre nuestro presente y también trate de interpretar ese futuro. Y ese futuro está en la cultura, pero también está en la ciencia, como ha dicho la presidenta de La Rioja, en el lenguaje que habla la tecnología y en la expansión de nuestro idioma. Como dice el punto número 1 del decálogo del Instituto Cervantes para la Cultura Digital Panhispánica, y cito textualmente, enseñar español a las máquinas y que éstas nos ayuden a enseñarlo es el reto lingüístico y cultural más importante del siglo XXI. Podemos pensar que las lenguas no son un bien material, una moneda, un techo bajo el que guarecernos. Y sin embargo, el español es una de nuestras mayores riquezas, un activo inmaterial que aumenta su valor cuantas más personas lo hablan. Y tiene que seguir siendo así. Una transformación que debemos impulsar, aprovechando, como hemos visto en los vídeos de presentación del Valle de la Lengua, la inteligencia, el impulso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en definitiva, de ese plan que canaliza y vehicula los fondos europeos. Es lo que está haciendo el Gobierno de La Rioja, con una apuesta por la integración de las nuevas tecnologías y la mejora de procesos productivos en sectores tan importantes para la economía de esta comunidad y también de España, como es el sector agroalimentario, pero también la salud, el vehículo eléctrico, el hidrógeno renovable. Y singularmente, con sectores vinculados a la nueva economía de la lengua. El Valle de la Lengua de La Rioja sirve a ese fin, con un proyecto destinado a impulsar el enorme potencial del español como un factor de crecimiento económico, de prosperidad y también de competitividad. Si me lo permiten la expresión, es una suerte de Silicon Valley para el español, que nace de la estrecha colaboración entre las administraciones públicas, la autonómica y, lógicamente, la Administración General del Estado, decididas a sumar y a unir fuerzas por La Rioja. Esta actuación se enmarca, como he dicho antes, en esto que es un acrónimo que a mí no me gusta mucho, que es el PERTE, que es el Proyecto Estratégico de Nueva Economía de la Lengua, que se articula en 5 ejes a los cuales antes ha hecho referencia la presidenta y que yo tampoco quiero, extenderme mucho más en ello. En primer lugar, desarrollar una base sólida de conocimiento cultural, científico, tecnológico, mediante la ampliación y creación de corpus orales y escritos, tanto en español como en el resto, insisto, de lenguas cooficiales del Estado. Quisiera destacar entre ellos la iniciativa Ley Lengua Española, financiada por la Secretaría de Estado de Digitalización del Gobierno de España y liderada también por la Real Academia Española de la Lengua, con el respaldo del resto de academias. El segundo eje es el relacionado con la inteligencia artificial, con la industria basada en las tecnologías del lenguaje. El tercer eje persigue potenciar la ciencia en español, un ámbito en el que
contamos con excelentes precedentes, como el que representa precisamente la iniciativa Dialnet, a la cual antes ha hecho referencia la presidenta, que es una auténtica referencia de la producción científica española. Justo hace unos días leía en la prensa, querida Concha, en la prensa local riojana, que la Universidad de La Rioja presentaba un libro con las reglas que permiten dar nombre a cualquier sustancia química en nuestro idioma. Es decir, es la suma de la ciencia y la lengua española para facilitar la comunicación y el conocimiento. Y esto es fundamental. Es fundamental que la divulgación en español siga creciendo. Y dejemos de un lado, de una vez por todas, la triste presunción que tenemos muy arraigada, por desgracia, en nuestro país, de que España no es un país para la ciencia. Siempre lo hemos sido y lo vamos a seguir siendo aún más en el futuro. Los presupuestos generales del Estado de 2023 precisamente contemplan una dotación récord en el presupuesto de ciencia y también en I+D+I. Con esos recursos creo que vamos avanzando en una dirección correcta, que es la de proteger y la de retener y atraer talento investigador. Quisiera resaltar también el cuarto eje, al cual ha hecho también referencia la presidenta de La Rioja, que es el vinculado con el aprendizaje del español en el mundo, la labor que está haciendo el Instituto Cervantes, aquí representado por su director. Este año vamos a inaugurar el primer centro en el África subsahariana, en el Senegal. Vamos a también inaugurar de manera inminente el centro en Los Ángeles y ya estamos trabajando en la puesta en marcha de un centro en Seúl, en Corea del Sur. Para que veamos también cómo ha ido cambiando y cuál es el planteamiento que estamos haciendo desde el Instituto Cervantes y también desde el Gobierno de España en relación con la apuesta por el español. Antes, los últimos centros Cervantes que se abrieron antes o durante la crisis financiera fueron eminentemente en Europa y lo que estamos haciendo ahora es diversificar, ampliar esa, digamos, perspectiva territorial para ganar influencia en las nuevas zonas de crecimiento y de desarrollo económico, África y, lógicamente, Asia. Y, por último, el quinto eje está centrado en las industrias culturales, con ayudas para la producción audiovisual, también la digitalización de contenidos y fondos documentales. Y en este ámbito, pues me gustaría, dado que estoy aquí en San Millán de la Cogolla, anunciar la creación de un centro de inteligencia o hub de la nueva economía de la lengua. Un centro para impulsar algo muy importante, esto que llamamos los ecosistemas, en este caso un ecosistema público-privado de innovación en torno al idioma, en torno al español y al resto de lenguas cooficiales. ¿Con él qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es promover una incubadora de proyectos empresariales basados en tecnologías del lenguaje en español. El objetivo es fomentar el desarrollo de un polo territorial para generar más conocimiento y que éste se transfiera de manera mucho más eficaz a la economía y, por tanto, a la creación de empleo y al crecimiento económico. Para todo esto, como bien se ha adelantado en los vídeos, el Gobierno de España va a destinar más de 20 millones de euros, una suma bien importante. Antes lo comentaba la presidenta de La Rioja, con estos 40 y tantos millones de euros estamos hablando de la mayor inversión productiva que el Gobierno de España haya localizado en esta comunidad autónoma, merecido, lógicamente, necesario, sin duda alguna. Vamos a destinar, como he dicho antes, 20 millones de euros, más los 24 millones de euros que va a aportar el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja. En total, como he dicho antes, 44 millones de euros para hacer despegar este valle de la lengua. Una nueva ruta que va a poner a La Rioja en el mapa cultural con la misma fuerza que ya lo hacen sus rutas por los viñedos y las bodegas que también hemos visto en el vídeo de promoción de todo lo que se está haciendo por parte de esta comunidad. Va a crear empleo, va a potenciar oportunidades de negocio y va a atraer turismo e industrias culturales. Además, con la creación del Observatorio Global de la Lengua que firmamos hoy y que va a tener pues, la sede aquí en esta comunidad, vamos a contar con un espacio de referencia en este ámbito. Entre sus cometidos, pues analizar la situación de la lengua española, de las lenguas cooficiales en el mundo, fomentar el conocimiento, el prestigio de nuestra lengua, de las culturas hispánicas. En definitiva, lo que vamos a hacer es plantear iniciativas plenamente coherentes con uno de los grandes ejes de actuación comprometidos por el Ejecutivo de España desde el primer día,
y es avanzar y hacerlo con decisión en todo lo que tiene que ver con la cohesión territorial. Muchas veces hablamos de la cohesión social, pero la cohesión social es también inherente y está, digamos, plenamente imbricada con la cohesión territorial. Garantizar la igualdad entre españoles y españolas allí donde vivan también significa hacer una apuesta rotunda por la cohesión territorial. Estando en La Rioja, permítame concluir volviendo a Manuel Bartolomé Cossío y la forma en que se refirió a uno de los intentos más hermosos de llevar la educación al pueblo, como eran las misiones pedagógicas. Cossío definió ese gran proyecto interdisciplinar que impulsó con determinación con una frase llena de sentido. Decía textualmente: devolver al pueblo lo que es del pueblo. De esa misma forma, estamos aquí para apoyar lo que creemos es de todos y de todas, algo tan común como nuestra lengua, que es un elemento central de nuestra cultura. Una lengua, como ha dicho antes la presidenta de La Rioja, una lengua viva, gracias a la gente que lo habla en España y, lógicamente, en el resto del mundo. Una propiedad colectiva que, sin duda alguna, va a seguir creciendo, imparable, y que hoy impulsamos con ambición con este gran proyecto colectivo cargado de oportunidades y de riqueza para La Rioja y para España. Así que, querida presidenta, querido director, es un auténtico placer y, como ha dicho ella, un auténtico orgullo el poder presentar aquí en la Comunidad de La Rioja este importante proyecto para esta tierra y para España. Gracias.